trabajé 17 años en un canal de televisión como técnico de sonido. No sé si os lo había dicho. Pues nada. Bueno chicos, ya después de 3 horas aquí ya, o 3 horas, o más de 3 horas escuchando música y al final hemos tenido que escoger 3 pares de altavoces delante de toda la gama que tenías en esa habitación del audio y nos hemos centrado en primer lugar en los... Las Lee Audio, Muy la bien. Silver 10. Luego Modelo pasamos bastante por nuevo. los Bone Striker VR4. Vale. Y por último las Icon Audio, las FRM2. Cabe decir que todo esto lo hemos ido combinando con diferentes amplificaciones, Sí. desde las 300V a válvulas, pasando por el Accuphase, el PS Audio y al final hemos escuchado un poco de audio análogo. Sí, exacto. Vale. No sé, para mí ha sido bastante interesante poder jugar con las amplificaciones y ver que a veces no es solo un matiz, sino que hay diferencias Pero notables. significativas. Sí. Vamos a ponerte aquí con eso. De los 3 pares de altavoces, ¿con cuál te ha decepcionado más? Bueno, decepción, Acá, no sé si sería la palabra palabra. tampoco. Sí. A ver, O cuál a lo mejor no te acaba de convencer del todo. quizá las Lee. Las Lee. Vale. Pero bueno, yo creo, por ser prudente, quizá no creo que sea un altavoz para la sala. Porque, no sé si estáis conmigo, pero a mí me aturdía. O sea, me llegaba a aturdir, Sí. Realmente los graves hacían una pelota, ¿no? Ujú. Estamos en una sala muy pequeña. Sí. Todo eso lo pondríamos a las opiniones cogidas un poco con pinza que nos da la sala, que seguramente Claro, nos capa todos los altavoces que hemos claro, escuchado. pero es un altavoz enorme para esta sala. Sí, quizá. también la VR4. Y También en es cambio, cierto. se ha también es adaptado a cierto. algo mejor. Se adaptaba mejor. Sí. También, no sé si ha sido por el hecho de la etapa, ¿no? Que sonaba... Claro, las Lee han sido las únicas que hemos probado con las etapas. Las Las 300B. 300B que hemos descubierto que no acaban de sonar bien o no hacían buen match con, No lo con sé. estos altavoces. Pero luego al cambiarlo sí que le hemos puesto el Accuphase y ahí hemos... ¿Ha ganado? Ha ganado. Aún así, Ha ganado. he notado un altavoz, para mí, con falta de alma, un tanto frío. Quizá un detalle excesivo para mí. Un detalle excesivo y le falta quizá redondearse un poco los medios. De la zona media a la zona alta la he notado, sí, con aire y demás, pero un tanto delgado. Quiero decir, yo al final no entiendo, no, me gusta o no me gusta. Sí. No me han acabado o sea, no me he sentido cómodo, me aturdían. Yo sería esa un poco la definición, insisto, por eso quizá creo que la sala, ¿no? Sí. Y también supongo que al final a muchos supongo que nos pasará que estamos acostumbrados A una tipología, a una tipología de sonido, sí. ¿no? Que es lo que tú tienes No, en casa. No Que tiene no color. porque tiene que ser siempre el mismo, porque yo creo que al final, como Sí. todo en otras cosas en la vida, pues vamos cambiando, nos vamos Sí. acostumbrando, ¿no? Entonces nos acostumbramos, entonces cuando salimos de ahí, o te puede gustar mucho porque te enamoran otra cosa diferente que escuches, ¿no? Ostras, es la novedad, tal, o dices, ostras, no estoy habituado a esto y entonces no me gusta, ¿no? Entonces yo creo que ha sido ese. A mí el me han caso, dejado, ¿no? me han parecido insulsas. Sí. Me han parecido que les faltaba... Yo esperaba, no sé, porque como ahora mucha gente habla y, ostras, es algo muy diferente. Dios puede ser algo espectacular, ¿no? Porque realmente esto Sí. es lo que se comenta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se le está dando mucha... No lo sé. Por eso quiero pensar que quizás sea la sala, no seamos... Sí, en seguramente. contracorriente, Hombre, ¿no? está claro que es Pero- una caja de esa envergadura en una sala más grande va a sonar mejor. Claro. Pero claro, como hemos tenido la experiencia luego con las otras que son casi más grandes, Sí. y aquí, pues más o menos, o sea, a mí me han... cuadrado más. Sí, en su espectro, en el tipo de música que comentábamos, a lo mejor para cine, para darle caña en rock, para incluso algunas piezas de sinfónicas y demás, hostias, que lo aguantan todo, le puedes dar y tiene una capacidad de bajos. Sí, no, son sin, espectaculares. sin llegar a ensuciar la parte alta, porque la parte alta tampoco era bastante transparente. Sí, sí, sí. Y Es una caja, yo creo que muy completa, la VR4. sí que es un sonido a lo mejor, no sé cómo decirte, es demasiado, aquí estoy, quiero mostrar, Espectacular de impresionar. de sí, impresionar. impresionar, sí, Bueno, tú intentar hacías el impresionar. símil así con el sonido que puedes encontrar en el... ¿Dónde es esta, en el cine. esta marca? Yo desconocía. Alemanas, son Alemanas, vale. El ingeniero es alemán, esta fue construida creo que en Estados Unidos, pero el ingeniero es alemán. Vale. O sea, es alemán. No, por aquello de simplificar y siempre poner etiquetas,
lo asimilaría a un sonido pues americano, ¿no? Sí. ¿no? Soy más de todo. Claro, no sé, de sonido de cuando oyes una bocina, yo qué sé, unas clips, cosas así, ¿no? Que suenan como muy espectaculares, grandes, ¿no? Pero no suena, Pero no son brillantes no arriba. suena estridente como una no. clips. No. Conservan una naturalidad. Sí. Y es contundente, pero tampoco es esa que se derraman en graves y ni que se escapan. No. Están bien. Y en una sala pequeña. Sí, no, a mí me han sonado eso, lo que hemos comentado, ¿no? De cine, como si estuvieras en el cine. Les hemos puesto el ampli que nos recomendabas de 60 euros pequeño, y ahí, así, bueno, es el que más mala hostia tiene de todos. De todos los amplis, es que más mala hostia tiene de todos. Pero ¿cómo tiene ese nervio ese ampli? Nos hemos quedado flipando. Ahora, para música yo escucharía, lo utilizaríamos para cine y para una o dos canciones que quieras ahí desfasarlo. Pero para música, cuando le hemos puesto el AcuFace a las VR4, claro. Hostia, se han equilibrado bastante. Claro, porque hay que decir que de toda la amplificación que hemos probado, el AcuFace era el más meloso. Para mí, a lo mejor sí, es el más meloso, el más dulce. Me tiene un poco despistado el tema de la 300B, que me esperaba algo más. Sí, pero también es lo que se llama el casamiento con el altavoz. Quizás le ponemos la 300B a la Icon y cambia totalmente, porque el timbre del altavoz es diferente. Sí, hablando de las Icon, hostia, quizás de las tres que hemos probado coincidimos en que son las más naturales, ¿no? Sobre mi sábana inquieta, cuando tu boca se escapa para que yo me la beba. 24 es mucho más relajado. Que todo suena como más orgánico, más... Lo que decías tú, la madera suena a madera. Sin duda. La membrana claro, suena a membrana. membrana. Suena a membrana, no suena a un golpe espectacular, pero suena más el instrumento, sí, ¿no? más natural. Los primeros segundos al cambiarla de venir de la VR4, hostia, no suena. Yo lo primero que he dicho, no suena, porque soy muy bruto, así, esto no suena. Y no que no sonara, que claro, lo otro te invade todo, este es más refinado, más delicado, y cuando ya llevamos unos segundos más de escucha, te empieza a atrapar y dices, ostras, suena bonito, suena todo en su sitio, el grave controlado, es un gran descubrimiento, ¿no? Yo no había escuchado ningún altavoz de esta marca y salgo satisfecho con lo que he escuchado. A ti te han gustado también, ¿no? Sí, me han gustado, yo supongo que es eso, por las costumbres, me imagino, ¿no? Estoy más habituado a un sonido así y me ha sonado, pues eso, más natural. También, claro, lo que decíamos, ¿qué hago, no? ¿Con qué me quedo? Claro, depende de los tópicos del tipo de música, ¿no? Pues esto, sin duda, pues eso es lo que tú me decías, para escuchar jazz, para escuchar blues, para escuchar... Ahora, para escuchar Rage Against the Machine, hombre, pues no. La apuesta es la de tener dos juegos de altavoces diferentes y dos amplificaciones diferentes. Eso es lo que te he propuesto de alguna forma, es la idea. Yo creo que tienes que empezar a simplificar cacharros aquí, que tienes muchos, y las combinaciones son infinitas. Estamos de acuerdo que tienes horas aquí de diversión para probar, pero al final tienes que acabar... volverte loco, porque al final estamos aquí porque llega un punto que ya no te acuerdas lo que escuchaste, cómo lo comes. Bueno, en resumen tenemos las PS Audio cañeras, el AcuFace meloso, y en un intermedio tenemos a lo mejor las Audio Analog. Sí, verdad. Es un sonido muy analógico el de Audio Analog. Y luego tenemos el ampli pequeño que tiene la rabia y ahí va a morder. Sí. Cuando escuchas las bonas, algo no está fallando. La Striker con este, decir dónde está el secreto. Sí, ¿en serio? Sí. Va a morder. Y que, otra vez lo digo, es que relación calidad-precio es increíble. Increíble, sí. Sí, no, claro, sabiendo lo que cuesta, sin duda. Es increíble, que se adapta a cualquier caja y que sí que tendrá sus cosillas, pero claro, los niveles de precio de diferencia son tremendos. Aquí no se puede hacer un análisis, yo creo que por precio, porque si no tiene sentido aquí absolutamente nada. Nada tiene sentido. ¿No? Tiene sentido que un cacharro cueste lo que cueste. Sí. 5, 10, 15, 20, cada uno a su nivel, ¿no? Pero, no sé, eso es un debate largo y entendido y comprometido, ¿no? Porque dice, bueno, claro, hay investigación y tal. Pero bueno, no sé, pero bueno. En cualquier caso, proporcional no es, sin duda, ¿no? Pues un cacharro de 60 euros, ¿no? Decías o algo así.
a una Q-Face, que desconozco el modelo, el valor que tiene, pero todos sabemos más o menos lo que vale a Q-Face por el simple hecho de que pone a Q-Face, ¿no? Y a partir de donde lanzamos ya el presupuesto, evidentemente suena tan... No, por supuesto, pero esto no creo que se lo descubra, no lo descubre nadie, ¿no? Y ya que estamos y no hemos podido abarcar todo lo que tienes dentro, ¿nos puedes dar 4 pinceladas de los que nos han quedado por ver? Que son, por una parte, tenemos la Kamai Spirit, que también en timbre es muy buena. Los graves son diferentes a la Icon, es quizá un poquito más, con más de energía, tiene un buffer de 10. Pero quizá tenga un medio más, quizá un poquito más molesto, no tan suave como la Icon. Y tiene la ventaja quizá que tiene un perfil en agudos un poco mayor porque tiene un super tweeter que le ayuda. O sea que ya no es un full rank propio como esta, como la Icon. Esa ya es un híbrido, vale. Ya es un híbrido. La está ayudando un super tweeter. Después dices que ya has vendido a las JBL que tienes aquí aún. Sí, un colega del País Vasco y bueno, se la lleva porque le gusta, bueno, también tiene muchas cajas en su casa y bueno, le gusta el sonido JBL y bueno, esto va sobre gusto. Vale. A mí no se me adaptó esa caja aquí a la sala, también estuve peleándome con ella porque bueno, lamentablemente no es que sea mala caja, sino que no se adapta a mi sala, que mi sala es complicada, es pequeña y bueno, hay altavoces que van bien y otros que no hay manera. Que le pasa lo mismo a la otra conjunto de AR. Sí, el AR, que es un altavoz inclusive más pequeño, pero claro, es un altavoz que tiene 2 woofers laterales y un woofer frontal con un solo tweeter. O sea, el woofer frontal hace de medio, pero tiene 2 woofers laterales, que entonces ya eso se me pasa a mí de aquí de grave. Y es en tamaño la más pequeña de todas las que tengo. Y es la que más se va, es la que más se torna inescuchable aquí en esta sala. Después la Martin Logan está bien en la parte de medio y en los agudos, pero en los graves a mí no me acaban de convencer con el woofer ese de 8 que tiene. El timbre que tiene no encajan bien con la zona media alta, ¿no? La otra que hay es... Y encima me has dicho que son como muy delicadas, ¿no? En el mantenimiento, y cogen polvo, envejecen rápido. Tienen un tiempo de vida útil, tienen que estar conectadas a la corriente. Y bueno, y el panel es uno de los paneles que se deteriora con el tiempo. Es que yo eso lo he notado, yo que juego mucho en ligas de segunda mano, cuando he ido a por unas Martin Logan siempre he encontrado algún problema y me cuadra bastante con lo que dices. Sí. Y después, bueno, la Magnepan, que totalmente satisfecho con ella. Es diferente, sí, es un altavoz diferente, con un sonido muy tridimensional, muy rico en medio, muy rico en agudo, con una particularidad muy especial en los graves, que bueno, no tienen la fuerza y la garra que tiene una One Striker ni por asomo, pero para escuchar bueno, voces, cuerdas, pocos instrumentos, no le pongas una sinfónica con muchos porque no puede. Cógeme y quédate. O sea, ahora venimos aquí, te vamos a dar el palo y nos rezas, por favor, no te lleves tal y tal. ¿Qué nos suplicarías que no nos lleváramos? Yo me enamoro mucho a la mujer, de las cosas, sobre todo, ¿no? Y me cuesta desprenderme de las cosas porque yo decimos, las compro para mí, no las compro para hacer negocio. Y realmente cada cosa tiene su valor. Mira, el previo y la etapa Counterpoint, que no han escuchado la Counterpoint, yo creo que a mi gusto es la mejor. El previo y la etapa Counterpoint. Es un sonido muy dulce, pero detallado y o sea, tiene más dinámica que la Q-Face. La Q-Face es quizás demasiado... Depende mucho del altavoz que le ponga. Porque yo le pongo a la Q-Face el Magnepan, no se oye nada. No se oye nada. Y depende de cuál, pues lo deja muy plano, que le falta un poco de todo. Entonces, cada cosa tiene su particularidad.
como caña y como potencia, y como pues, la PC Audio más dinámica, más golpe y control, porque lo que tiene eso es que tiene control, tiene un factor de amortiguamiento bastante alto, entonces controla los conos y los mantiene sujetos, y eso ayuda mucho, como por ejemplo la Monostriker que tiene 2 de 8, que si le pones una válvula que empujara lo mismo que el PC Audio, aquí no se podría estar, porque no puede controlar el retroceso de los... Y así empieza a hacer el flameo, y se hace una bola de grave. Entonces eso la PC Audio creo que es una tecnología nueva, con su ventaja, bajo consumo, sin calor, nitidez. Sin calor, pero se ve afectada por el calor de las demás, ¿eh? Que no se ha pasado. Eso sí. Que no se ha pasado. O sea, se ha arrimado y se ha calentado, ¿eh? Digo que eso no encendía después de haber estado un rato con el AcuFace debajo trabajando. Exacto. Y eso dentro de todo le da un punto también a favor de la etapa, que funcionan bien los mecanismos de protección. Y acabando ya las etapas ahí súper guapas, que no las hemos podido escuchar, pero la verdad que tienen pintaza. Sí, esas son unas etapas que realmente suenan muy bien, diferentes a la 300B, es una etapa que suena más llena de todo, con también mucha más potencia. ¿Qué válvula lleva? 805. Pero realmente, bueno, suena muy bien, hace un sonido muy abierto, muy espectacular. Son también de origen chino, bueno, de aquella zona, pero bien hecha. Y entonces yo digo, no todo lo chino es de mala calidad. Ni todo lo chino ahora es bueno, por lo que todo sé. lo chino es bueno. Ni todo lo americano es bueno, ni todo lo francés, ni todo lo italiano. O sea, cada cosa, ni todos los productos de una marca son todos buenos. Eso yo creo ni que... siguen la misma línea de sonido. O sea, hay algunas marcas que sí que consiguen seguir la misma línea de sonido, pero hay algunas que me tienen despistado. O sea, Solita está bien también, ¿no? Desde el punto de vista de marketing, claro, con diferentes... O sea, bueno, tienes el riesgo de quizá de despistar, pero también tienes la abarcar más ¿no? público. El valor añadido de poder, poder copar diferentes nichos de mercado. Hay marcas que sí que lo consiguen, ¿eh? Que todas más o menos, o lo consiguen o lo buscan, que todas más o menos tienen un carácter sonoro parecido, similar. La carrera es de lograr un sonido del vivo, del directo, o sea, un sonido real, lograr tener delante el timbre lo más acorde a lo real, que cuando suena un violín te suene al violín y no que te lo tengas que imaginar, no un timbal, que suene realmente la expansión que tiene el golpe en un timbal. Entonces ahí es donde voy, que bueno, lamentablemente hay, por lo menos yo no he tenido la suerte de escuchar altavoces pequeños que me den la sensación tan real a la hora de grandes orquestas o de una gran dinámica. Sí que pueden lograr una gran dulzura en las voces, el timbre es muy bueno en una presentación muy amplia, tal, pero típica de los monitores. Es difícil lograr el timbre porque hay muchas cosas en juego, y bueno, y que después se casen entre ellas, porque por ahí podés tener componentes de muy alta gama, porque aquí estamos hablando de componentes que son todos medianamente de una gama medianamente media alta. Sí. Y entonces tenemos que decir, bueno, tendría que funcionar todo bien y tendría que funcionar todo parecido, pero no, suenan todos diferentes. Mire que toda esta zona media alta, sí, la tienes que transformar en dos amplificadores ya definitivos. Pues mira, ¿qué es lo que es? Ahora he comprado un mueble que lo tengo ahí para montar con 4 estantes. Y en 4 estantes tengo que poner todo. Los 4 elegidos. Lo esencial. Los 4 elegidos. Y sabes que de ahí no vas a poder aumentar. Exacto. Entonces de ahí hay que comprar menos y mejor. Esto funciona, esto también. Lo que falta es lograr el casamiento entre los componentes y que tener esas dos opciones que pretendo yo. Tener el sonido dulce y acogedor con algo y después el otro que es el dinámico que se me junta con el cine y la grande orquesta y el sonido electrónico
Vamos, me gusta dar caña a veces al sonido, al volumen, y entonces a una caja pequeña no me da la sensación de vivo, de directo. Que por cierto, agradecerte toda esta tarde que te has dedicado a cambiarnos, Cables. a que ponme esta canción, los cables aquí, los cables allá. Lo tienes bien montado para que no suponiera una gran logística. Y hemos abarcado, nos ha dado de sí el tiempo. Pues nada, pues eso, simplemente agradecerte tu hospitalidad, la cervecita, los momentos, el rato, el tiempo. Y ahora te voy a poner un compromiso porque me gustaría enseñar con quién duermes. ¿Con quién? Ahora me vas a enseñar con quién duermes, que he visto a tu compañero ahí en la habitación. Venga, vamos a ver a tu compañero. Vamos a ver a tu compañero. A ver qué opinas. A ver si os gusta o no. Qué suerte tiene, ¿eh? Mira. ¡Hostia! ¿Cómo se porta? ¿Ronca o no? La otra sala que es para hacer música. Tú tocas también. ¿A qué te habías ido tú? Perdona, que me lo has dicho antes. Sí. Bueno, trabajé 17 años en un canal de televisión como técnico de sonido. Muy bien. ¿En qué canal? En Cablevisión en Argentina. En Argentina. O sea, algo de Sí, sonido entiendes, ¿eh? Un poco de todo. ¿Y esto lo tocas también o no? Sí, no. ¿Este está solo decorativo? ¿Este es postureo? Esa es mi mujer. Ah, bueno, entre los dos. Porque mi mujer, ella es pianista. Y bueno, por eso que ella me ayuda mucho a veces con el tema del audio y la traigo. Tiene buen oído también, ¿eh? Sí, entonces digo, a ver, ¿qué te parece a ti? Pues ella está muy acostumbrada a escuchar los instrumentos en vivo. Claro. Y entonces, Te puede decir si se parece o no al realista. Exacto. Muy bien. ¿Vintage? Sí. Esas tienen buenas referencias. Con woofer de 15. De 15, muy bien. Esta suena muy... Una afortunada que no tengo problemas. Yo tampoco, Es decir, bueno. rompamos mitos, Eso por es favor. la verdad que es una auténtica maravilla lo que suena eso.